Hola amigos de YouTube. Aquí estamos de nuevo con un nuevo video para el canal. A un mes del estreno de la tan esperada secuela de la nueva saga de películas de nuestro fontanero favorito Mario, hemos decidido volver con un nuevo análisis a esta película, analizando todos los puntos a mencionar para finalmente determinar si es una buena película. Así que sin más que agregar, comenzamos. Empezando por la producción, esta película nuevamente estando supervisada bajo la misma Nintendo, y sabiendo que esta película contó con una publicidad mayor al de su primera entrega por motivos evidentes, se trató de respetar lo mayor posible la vibra de la franquicia para que todo se mantuviera completamente familiarizado como pasó en la primera entrega, pero esta vez teniendo mejoras, como por ejemplo la mejora abismal de la animación, en especial con escenas como las de Rosalina, o la propia escena de presentación de Fox, o también el cómo se ven las nuevas animaciones de transformación de los personajes, o de ciertas escenas como las escenas de Bowser Jr. que sin duda son de los puntos máximos de la animación, son algunos de los puntos en donde la animación se muestra superior a su antecesor. Todos sabemos que normalmente en las secuelas de las películas es en donde se muestra una mejora en muchos de sus apartados. Sobre la dirección de la película, se contó de nueva cuenta con la misma dirección que tuvo la primera película, por lo que no se tenía que preocupar porque se distorsionara el rumbo de la misma película, ya que se tuvo las mismas manos que nos entregaron la primera entrega, cuidando la continuidad para la misma por supuesto y por evidentes motivos. Los diseños de los personajes también fueron un gran acierto por parte de toda la producción. Desde el principio con la primera película el diseño de los personajes fue un punto de preocupación para muchos de nosotros, ya que temíamos que hubieran cambios muy notables o que incluso se dieran diseños completamente diferentes a los que conocemos y queremos. Lo mismo ocurrió para esta versión, aunque claro que en mucha menor medida en comparación, ya que teniendo ya los diseños de los personajes principales para este punto, podríamos darnos una idea de cómo podrían ser los diseños de quienes serían introducidos en esta nueva entrega, entre ellos resaltando por supuesto los de Rosalina, Fox y Bowser Jr. En el caso de Rosalina, su diseño siendo totalmente allegado a su diseño original, claro que teniendo unos ligeros cambios para ser adaptada para esta película. En el caso de Fox, siendo también un diseño bastante bien logrado para este personaje, y de Bowser Jr. que decir, simplemente fue de los mejores de toda la película, y en su forma transformada simplemente es extraordinario. De todos pienso que Bowser Jr. fue sin duda de los que tuvo un trabajo bien logrado en la película. Entre otros puntos a destacar y uno que muchos agradecieron fue la eliminación de música licenciada. Uno de los puntos que a la mayoría le desagradó de la primera película, fue la inclusión de música licenciada en varias escenas, que independientemente de que si quedaban bien o no, no quita que fueran innecesarias para una franquicia de la talla de Mario, ya que contamos con miles de melodías icónicas de nuestro fontanero, tantas que se pueden explorar y hacer nuevas versiones de las mismas para la película sin problema alguno, por lo que ver música licenciada en estos casos llega a ser raro de ver y hasta sentirse algo feo, eso notándose más en la escena donde se nos presenta el reino de los Con de la película original, con la melodía Take On Me, cuando habían hecho un tema original para dicha escena que terminó siendo descartado. Bueno, eso para esta entrega fue suprimido por suerte, por lo que ahora se contó con nuevas versiones de melodías de los juegos más conocidos, entre ellos del juego adaptado por supuesto, cuyas nuevas versiones fueron bastante bien logradas. Y efectos de sonido tales como los sonidos característicos de las monedas o transformaciones son muy bonitos de escuchar, entregando un apartado sonoro muy bonito, y superior sin duda al de la primera película. Podemos concluir que en producción, esta secuela supera a la primera película, que sin duda muestra las mejoras que se hicieron para esta secuela.
Hablando de la historia de la película. Bien, este punto será un poco complejo de explicar. Como todos sabemos, la franquicia de Mario no se destaca realmente por tener un lore muy profundo en el cual puedas explorar y exprimir todo a niveles sorprendentes, además de que aunque el título de la película sea Mario Galaxy, y por ende todos pensemos que se trata de una adaptación total del juego del mismo nombre, hemos de admitir que se toma sus libertades como pasó con la primera película, pero de una forma más pronunciada en comparación, pero la pregunta aquí es, ¿lo hace bien? Veamos. Para esta nueva película, el hijo de Bowser, conocido como Bowser Jr., quiere salvar a su padre, quien fue derrocado en la primera película por los Super Mario Bros., y para ello necesitará diferentes cosas como la energía de Rosalina, y ahora los hermanos Mario y los demás, tendrán de nuevo que ir en aventura para poder salvar a Rosalina y detener el plan de Bowser Jr. Sí, nuevamente la trama de estas películas es algo simple, por lo que no podemos esperar algo súper mega complejo y profundo para algo como esto, pero aquí la pregunta sería que si la película ejecuta esta trama de buena forma, y debo decir que sí, en parte, pero no tanto en comparación, ya que hay cosas que se deben destacar, como el hecho de que algunas subtramas a lo largo de la película llegan a tener más relevancia que las otras, como cuando al principio vemos como Peach y Toad se van en busca de Rosalina, pero poco a poco eso va quedando en segundo plano cuando nos enfocamos de nuevo con los hermanos Mario y Luigi. Además de que llegamos a un momento en que la trama se vuelve algo complicada de seguir y hasta algo difusa, porque nos ponemos con demasiadas tramas como la de Bowser y su hijo, la de Peach y Rosalina y de Mario, Luigi y Yoshi, siendo que para algunos cause que no terminen de comprender lo que sucede aquí, independientemente si son buenas o no, no quita que hacen que la trama se sienta con más relleno en comparación, sin mencionar un punto importante. Y es que la trama de la película, al tener que concentrar muchas referencias y subtramas, causa que muchas veces la película se sienta que tiene que ir deprisa o hasta ir en velocidad por 2, ya que solo se cuenta con un tiempo limitado para contar 20 años de la franquicia de Mario, lo cual causa que sienta apresurada y muchas cosas no terminen quedando muy bien, varias cosas tengan que dejarse de lado de forma bastante abrupta, o que como se mencionó recién, el ritmo tenga que ser muy rápido, como se vio con la trama de Rosalina, y causando que incluso en su caso quedara como una personaje aparte. Pero creo que en general, la trama principal de la cinta puede ser entretenida de ver, pero digamos que el ritmo se siente mucho más acelerado y eso causa que se tengan que recurrir a que a momentos se sienta difusa algunas tramas o que sientas que todo va demasiado rápido, sin mencionar que algo que puede causar problemas con algunos de los personajes de esta nueva película, pero ya llegaremos a eso. Por lo pronto en este apartado podemos concluir que se entrega un trabajo decente dentro de todo, pero con algunos defectos que son más notorios en comparación a la primera película. Si se habla de los personajes aquí ya será un punto más largo de explicar. Sobre el propio Mario, que decir, contamos con el mismo Mario aventurero y amable que hemos tenido siempre, sin mencionar que para este punto tuvo un desarrollo de su primer película, siendo más sabio a la hora de saber tomar decisiones y saber qué hacer en las circunstancias en las que se enfrentan, y siguiendo entregándonos momentos muy memorables de su persona. Es basura. Sobre Luigi hay que decir, tuvo una mejora considerable, recordemos que en la primera película, Luigi no tiene tanta participación por el hecho de que él era quien debía ser rescatado, por lo que no se podía desempeñar su papel como hermano y compañero de aventura de Mario, cosa que fue corregida en esta entrega, esta vez mostrándose más del lado aventurero y carismático de Luigi, teniendo momentos que me gustaron mucho como cuando se transforma en rana. Sobre personajes como Peach, que decir es de las personajes que ha tenido más desarrollo, a pesar de todo, llega a tener momentos bastante buenos, como el usar su paraguas que Mario le dio, o que sepa más de su pasado me gustó mucho. Sobre Toad y Yoshi, he de decir que de los dos nos entregan momentos muy buenos, y de los dos Toad me sigue pareciendo muy carismático y divertido, pero no tanto comparado con Bowser y Bowser Jr., quienes sin temor a equivocarme digo que se roban la película. Bowser Jr. siendo el villano de la película, se destaca por tener un carisma extraordinario a pesar de ser el villano principal, que nos entrega momentos en verdad increíbles, y que sin duda hace que este personaje sea entrañable sin duda, mientras que en el caso de Bowser, sin duda también deslumbra un gran carisma que hace que te caiga muy bien, aunque a muchas personas no les gustó que volviera a ser villano luego de que pareciera que iba a volverse bueno, hay que admitir que eso era lo más evidente considerando que en los juegos, Bowser siempre es el malo de la historia sin importar las circunstancias. Pero a pesar de eso, no quita que Bowser sea de los personajes mejor llevados en la película, sin
mencionar que él junto a su hijo Junior entregan una química muy buena, casi a nivel de los hermanos Mario y Luigi, además de que entregan una de mis escenas favoritas de la película. Muy lejanos, había un poderoso villano de brillante cabello. Conquistaba todo a su paso. Y ese villano tenía un hijo. Los dos recorrían el universo deseosos de encontrar un hogar. Sin duda de los mejores personajes. Ahora hablando de otros personajes, tenemos a Fox McCloud, protagonista de la saga de juegos de Star Fox. Este personaje cuenta con una actitud bastante agradable y un punto a favor del mismo personaje, es que uno podría pensar que solo sería un cameo y ya, pero pasa lo contrario, siendo un personaje que se vuelve primordial en la película y forma parte en la aventura ayudando a los protagonistas en el proceso, lo cual me parece bueno, pero a la vez malo. ¿Por qué digo esto? Se preguntan. Si acabo de decir que tiene una gran participación y la verdad es fantástica su participación. Como se sabe, a casi la mayoría del público le sacó de onda saber que Fox sería parte del cast de la película, y esto me lleva a un punto negativo de este apartado. Y es que comparado con la primera película, en donde tuvimos la participación de personajes primordiales de la saga de Mario, tales como el Magic Koopa, el Caparazón Azul o personajes como Donkey Kong o Cranky, en esta película al saber que el fanservice funciona, llegaron a dar más personajes de los que se esperaban, y de hecho eso mismo afecta un poco, ya que esto causa que haya tantos personajes que algunos terminan no teniendo tanto peso como pensamos que podrían tener, y teniendo personajes que si bien da alegría verlos para los que somos fans, para el público general no causa el mismo efecto, ya que como experiencia personal, esta película la vi con mi madre, y ella reconoció a personajes como Donkey Kong o Peach y hasta a Rosalina, pero personajes como Fox, y otros más que mencionaré en un momento solo causó que ella tuviera reacción de ¿quién chingados es ese güey? Y estoy seguro de que no fue el único caso, ya que personas que solo conozcan por encima la franquicia de Mario, solo causará que personajes como Fox no los ubiquen y sientan que están de más en la cinta. Lo mismo aplica para personajes tales como Birdo, Wart y Mauser, villanos de Mario Bros 2, que aparecen en esta película, siendo antagonistas en una pelea que tienen Peach y Toad en el Casino Delfino, que si bien es bueno, no quita que esto cause el problema antes mencionado, y uno pensaría que al menos Wart se le vería más en la cinta, o que incluso podría formar parte del bando de los malos, pero lejos de verlo en la escena donde se reporta con Bowser Jr., no se le ve más, causando que dicho personaje junto a sus esbirros queden como potencial desperdiciado. Luego tenemos cameos que tienen menos peso tales como el de Rob, y el de Mr. Heyman Watch, que si bien pasan un poco por el mismo problema y sigue sintiéndose como fanservice, mínimo quedan más como cameos a diferencia de Fox por lo que se puede perdonar, además de que para los fans nos resulta muy bonito verlos siendo parte de la película, así que estos más que nada solo da felicidad verlos por ahí. Pero luego pasamos con Rosalina, que digamos que tuvo un trato que a muchos en el público no les gustó. Sabiendo que se trata de una adaptación del juego de Mario Galaxy, y sabiendo que la personaje en su juego donde debuta es parte principal, uno podría imaginar que sería parte primordial de la película y si bien lo es más porque es ella lo que tiene que ser rescatada en esta ocasión en lugar de verla formar parte del equipo como muchos esperaban, ya que esto causa que la personaje tenga poco tiempo en pantalla, sin mencionar que como aquí se trata con un público distinto a los juegos, se tuvo que recurrir a dar ciertos cambios a su historia, el más evidente y que más ruido hizo, que ella y Peach en esta versión sean hermanas, y siendo Rosalina la razón de cómo Peach llega al reino champiñón, cosa que a mi punto de vista me pareció un poco rebuscado pese a que no me moleste para nada, e inclusive no me sorprendería que para la tercera si sale Daisy, salgan con que ella también es hermana de ellas pero es una hermana perdida o algo así, pero contrario a lo que muchos podrían pensar, no termina siendo algo tan terrible, pero creo que el punto malo de esta personaje, siendo la que muchos queríamos ver más de ella, terminaría siendo una personaje que no tuvo tanto protagonismo como esperábamos, además de que hubo cosas que al público no le gustó, como la degradación de Donkey Kong, pasando de ser una parte importante en la primera película, a un personaje que solo hizo un pequeño cameo sin diálogo alguno, cosa que a muchos no les gustó, ya que le quitas foco a uno de los personajes más queridos
preferidos, y pienso que si hubieran manejado bien este apartado, quizás hasta Donkey Kong pudo haber seguido estando presente como lo estuvo en la primera película. Creo que el problema de este apartado, más que hacer las cosas mal, lo cual no lo vería así, más bien sería que se llena demasiado de personajes que, si bien a muchos nos pueden gustar, no deja de sentirse repleto de fanservice, que independientemente de que nos guste o no, no quita que esto cause que mucho del público general no termine de comprender mucho de lo que pasa con cada personaje, además de que al tener tantos personajes, esto ocasiona que llegue un punto en que algunos terminen estorbando y tengan que suprimirlos de forma abrupta o tengan mayor protagonismo que otros. En conclusión, Mario Galaxy es una secuela buena, y que si eres fan de la franquicia del fontanero bigotón, estoy seguro que te gustará, y que el público en general podrá encontrar disfrutable cuanto menos, pero cuenta con algunos factores que a mi punto de vista, me causan un poco de indecisión en saber si la considero superior o inferior a la primer película, ya que a diferencia de la primer película, hay un ritmo mucho más acelerado en comparación, hay una cantidad más grande de personajes y por ende, mayor cantidad de subtramas que deben tener una resolución apresurada, y por ende algunos personajes queden suprimidos de forma abrupta y que en otros puntos se sienta algo extraño comparándolo con la primer película, que si bien también contó con una trama básica, no se sintió tan apresurado ni tan sobresaturado. Mi calificación para Mario Galaxy es un 6.7 del 10. Con esto pueden entender que la considero un poco inferior a la primera, y esto se debió a que esta película tomó algunas cosas que le restaron puntos como lo antes mencionado, y si cuanto menos no hubiese pasado tan deprisa la trama y no hubieran llenado a niveles grandes a los personajes y tramas haciendo que se sintiera repleto, le habría dado el 7, pero esto no significa que no sea una película que no puedas disfrutar y que no debas ver, sino que si eres fan del personaje, estoy seguro que te llevarás al menos una sonrisa al verla. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este video, y cuéntenme, cuál es su opinión de esta secuela de nuestro fontanero, estaré leyendo sus comentarios. Sin nada más que agregar, yo soy Zero Saikor, y les deseo un buen día.